Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. De nuevo, una semana más. Eh, bueno, mientras que se van conectando el resto de compañeros, ¿vale? Bueno, pues esperamos un par de minutos. A ver, y así hago la presentación, pero bueno. Eh, Recordar a los que ya, bueno, pues los que siempre soléis estar en cada semana, pues eso, que al final de cada webinar dejamos unos minutos para aclarar cualquier tipo de duda o consulta que tengáis, que la podéis hacer, como bien sabéis, a través del chat. Recordaros también que el webinar, todos los webinars se graban y una semana después se suben bueno, pues a las distintas plataformas de visualización, tanto YouTube como la web del broker, Rankia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Seguimos esperando un poquito más. Queremos en punto. Hoy parece ser que no hay problemas. Si por lo que sea no me escucháis bien o no veis bien las diapositivas, pues por favor decídmelo en el chat para intentar corregirlo a la mayor brevedad posible y así no retrasarnos más de lo necesario, porque luego tenemos otro webinar con otros compañeros y bueno, pues hay unos horarios marcados que los que nos tenemos que adaptar, ¿vale? Bueno. Bueno, pues ya son las 7 de la tarde aquí, hora española, ¿vale? Bueno, pues de nuevo, mientras, pues, si se van incorporando nuevos compañeros al webinar, pues bueno, saben que tienen ya la opción de reproducir el vídeo, el webinar, dentro de una semana. Bueno, pues para los que no me conocéis y también para los que ya me conocéis, soy José Alberto, soy trader profesional y analista técnico. Trabajo para una entidad financiera que se dedica a la intermediación tanto en fondos de inversión como SICAPs y también bueno, pues en trading, ¿vale? Gestiono capital de clientes corporativos, también bueno, pues realizo análisis técnico cada semana para distintos clientes y también bueno, pues en la parte de impartir formación y demás, pues sí, también llevo como 7, 8 años bueno, pues, impartiendo webinars, seminarios, mentorías, tanto a nivel colectivo como a nivel individual para distintas plataformas, distintos brokers, y van distintos niveles. Principalmente trabajo bueno, pues con usuarios o futuros traders, ¿vale? O inversores que bueno, pues están comenzando y conocen muy poquito, casi nada, o en algunos casos conocen algo más, así que bueno, pues, perfecto. ¿Vale? Luego sí tenemos distintos niveles que ya va incrementándose la complejidad, pero bueno, eso ya sí es verdad que no es, no es gratuito y bueno, eso ya depende de cada broker y de cada plataforma, ¿vale? Bueno, pues ya vamos 2 minutos un poquito más, vale, pues empezamos. Hoy vamos a hablar del volumen y de la profundidad del mercado, ¿vale? Son dos conceptos que se usan bastante dentro del trading, obviamente dentro del mundo de la inversión también, sobre todo el volumen y la profundidad del mercado, bueno, pues en mayor o menor medida, no todos los traders lo utilizan, no todos los analistas lo utilizan, y pues es una herramienta más que para mí, o desde mi humilde opinión, es una herramienta fantástica si se sabe utilizar bien, porque ayuda a interpretar bueno, pues el recorrido que pueda hacer el mercado, ¿vale? En este caso, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué es el volumen dentro del trading, cómo interpretarlo, la importancia del volumen, ventajas y desventajas, cómo usar correctamente dicho indicador,
la profundidad del mercado, cómo vemos la profundidad del mercado dentro de una plataforma, ¿vale? Y por qué o cuánto es de importante la profundidad del mercado, ¿vale? Bueno, pues por conocer un poco de lo que hablamos, el volumen en sí es la cantidad de interacciones, ¿vale? O de movimientos o en este caso de contratos que se negocian en un periodo concreto de tiempo, ¿vale? Da igual el time frame, ¿vale? Porque al final son periodos que cada uno, pues el que quiera, pues utiliza el de 1 minuto, el de 15 días, son sesiones, ¿vale? Son contratos negociados en sesiones concretas. Y cada sesión, como he comentado en otros webinar, dependerá del frame en el que hayamos elegido, es decir, el tiempo. Podemos elegir a 1 minuto, a 5, a 15, a 1 hora, media hora, un día, una semana, etcétera. Entonces, en función de lo que decidamos, ¿vale? Cada sesión tendrá pues un volumen concreto y habrá pues unos contratos que se estén negociando en ese periodo de tiempo determinado, ¿vale? Por cada compra hay que tener en cuenta que siempre hay una venta, es decir, para que alguien pueda vender, tiene que haber en el otro lado otra persona, llámese persona, puede ser entidad, que esté dispuesta a comprar. Por eso, obviamente, el precio, de ahí se verá también la profundidad del mercado, ahora lo veremos más adelante. Veréis un poco, pues, en función de, de esa interacción que hay entre compradores y vendedores y lo que están dispuestos o no a pagar por lo que tú estás intentando vender, pues dependerá el volumen también, ¿vale? Al final es eso, es el volumen perdón, es el contador de la compra y venta que hay, de la interacción entre compradores y vendedores, ¿vale? Mide el nivel, pues eso, de actividad que hay en cualquier mercado, ¿vale? Aquí ya no entramos en uno en concreto, sino en todos, ¿vale? Y ahí es un poco, pues, como si fuese pues, un centro de negocio donde va entrando gente. Aquí, obviamente, pues hay un número indeterminado de posibles participadores, ¿vale? Pero no depende del subyacente ni del valor, ¿vale? Entonces, al final, un volumen alto representa mucha actividad. Por lo contrario, pues, un volumen bajo representa poca o nula actividad, ¿vale? Hay otras, pero bueno, aquí en el último punto es importante que lo tengáis en cuenta. Cuanto mayor sea el interés por un valor en cuestión, pues mayor será el volumen de contratos que se estén negociando en ese momento, ¿vale? Puede emplearse para medir acciones, bonos, opciones, futuros, materias primas, divisas, ¿vale? Es decir, con independencia de qué valor sea o de qué subyacente, el volumen está como indicador para todos y cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, al final, aunque nos especialicemos en Forex, en commodities, en materias primas, en bonos, en acciones, etcétera, lo que sea, en criptomonedas, al final el volumen va a estar formando parte de todos, ¿vale? Entonces, se usa con mayor frecuencia, entre comillas, ¿vale? Porque al final eso dependerá, va por rachas, ¿vale? Sobre todo con acciones, ¿vale? Donde al final, bueno, pues se indica el número de acciones en las que se está interviniendo. Entonces, el volumen os va a ofrecer, pues, esa dimensión, por decirlo de alguna manera, adicional cuando se examina o cuando se evalúa, pues eso, el historial de precios de cualquier activo. Entonces, es una herramienta que, bueno, pues insisto, como he dicho al principio, si se sabe utilizar, es fantástica, porque al final es un plus dentro del análisis técnico que cada trader o que cada analista técnico va a ejercer sobre los mercados. Da igual, ¿vale? Porque al final nos va a ayudar a determinar pues, cuánta fuerza de movimiento va a haber en los precios, ¿vale? Entonces, al final eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que el volumen, si hay muchísimo volumen no sé, de cualquier acción en concreto, lo que nos viene a decir es que es buen momento para entrar a comprar y vender, porque
va a haber muchísima más fluctuación y al final es lo que nos interesa, que haya mucha gente intentando comprar lo que la gente, entre comillas, es decir, el mercado, intenta vender. ¿Vale? Entonces, si yo tengo algo yo tengo una posición que he mandado a mercado, que lo he comprado a un precio concreto, da igual el que sea, pero no hay alguien al otro lado que me vaya a comprar al precio al que yo estoy dispuesto a vender, pues entonces al final el problema va a ser que yo voy a tener que ir bajando el precio. Es decir, no lo tenéis que bajar, obviamente el mercado nos va automáticamente a depreciar el valor de la acción, ¿vale? Hasta que llega un momento en el que ahí justo en ese momento ese valor, ese precio, haya alguien que quiera comprarlo, ¿vale? Entonces al final es eso, el volumen nos va a ayudar pues, a determinar cuánta fuerza tendrá esos movimientos dentro del precio, ¿vale? Movimiento del precio, pues bueno, al final viene acompañado, como es normal, y lo he comentado en casi todos los webinars que hablamos del precio, porque al final el precio siempre lo digo que es el mejor indicador de una posible tendencia del mercado, ¿vale? Entonces viene acompañado de pues, un posible aumento proporcional del volumen, ¿vale? Que al final es eso lo que nos va a ayudar bueno, pues a decidir. Al final, por hacer un inciso aquí, todas las herramientas de las que dispongáis a la hora de hacer trading, el análisis técnico, el análisis fundamental, los indicadores técnicos, el volumen, la profundidad del mercado, el precio en sí, las velas japonesas, etcétera, etcétera, todo eso al final es lo que al principio debemos evaluar para tomar una decisión de cara a enviar una posición al mercado. Es decir, mandar al mercado que compro o que vendo, al mismo tiempo que vendo algo que ya he mandado a mercado. Entonces, saber interpretar la información que nos transmite el volumen no es ya en sí importante, como lo he comentado, en acciones también, sino en el Forex también, en este caso, mercado de divisas, porque al final, como es un mercado muy líquido, de hecho es el más líquido de todos, al final también nos va a ayudar, si es un par de divisas, pues que esté en la primera línea. O sea, no sé si recordaréis, si habéis estado en los anteriores webinars, pues cuando hablamos de Forex, pues dentro de los pares de divisas, pues hay distintos escalafones, ¿vale? El par de divisas principal, donde está el euro dólar, la libra yen, es decir, las cuatro, por decirlo así. El dólar, sí, exactamente, cuatro son las principales que, bueno, por este caso, nos va a dar mayor liquidez, donde hay más interacción, ¿vale? Entonces, también lo va a hacer cuando vayáis a invertir en cualquier otro valor, como pueden ser dicho antes, las cripto, las acciones, las materias primas. Entonces, fundamentalmente lo que debéis tener en cuenta es que el volumen en sí no es un indicador como tal, como puede ser el indicador, el RSI, ¿vale? Donde hace una valoración en función de unos ratios, de unos porcentajes, de unos movimientos que se van repitiendo, ¿vale? Entonces, al final esto lo que nos va a dar es información. Se trata de un dato o información, ¿vale? Del que debemos, ya no es que podamos, debemos denominar como el quinto dato, ¿vale? Entonces, al final es un complemento. Mínimo, el máximo, la apertura y cierre. Son cuatro conceptos que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? A la hora de, bueno, pues introducir una operación, ¿vale? Este es un ejemplo claro. Dentro del volumen, veis abajo la parte que es también donde se verá reflejada en la plataforma. Los que ya habéis trabajado con MetaTrader 4 o el 5 o cualquier otra plataforma de operaciones, ¿vale? En el gráfico veréis dónde se pueden añadir los indicadores técnicos y también, pues obviamente, el volumen, ¿vale? Normalmente el volumen ya tiene unos parámetros introducidos por defecto que absolutamente no tenéis que cambiar, salvo que, bueno, pues llevéis ya mucho tiempo y queráis pues bueno, modificar ciertos parámetros para probar, pero si no, no lo toquéis, ¿vale? O sea, aquí en la imagen lo que vemos, esto es un ejemplo donde
tropecientos mil ejemplos podríamos tener delante, porque lo tenéis al alcance de vuestra mano en plataformas, en web, bueno, cualquier otro seminario, en fin, lo tenéis a vuestra disposición. Entonces, lo que nos viene a decir aquí es un poco, pues, la semejanza entre, bueno, pues, una vela y otra con su homólogo volumen, por decirlo de una manera. Entonces, al final, donde se ve, pues, el punto máximo y el mínimo, apertura y cierre. Si os fijáis en la vela, aunque ya lo veremos en, no sé si en un par de semanas, creo que es cuando tenemos el de velas japonesas, que es muy bueno, ¿vale? Porque nos va a ayudar a interpretar cómo se generan las velas, por qué se generan, qué las mueve, qué hace que se abra y se cierre de una manera o que tenga un valor u otro, o mejor dicho, la forma, ¿vale? Porque cada vela pues tiene su forma distinta. Entonces, al final, lo que tenéis que tener en cuenta es que también cada vela obviamente es una sesión, independientemente del time frame, ¿vale? Imaginaos que cada sesión es de una hora, ¿vale? Nos marca el punto de apertura, punto de cierre, ¿vale? Que es el cuerpo de la vela. Y luego, pues las ramificaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Son los puntos máximos y mínimos que ha dado esa sesión, ¿vale? Es el punto máximo, el álgido donde ha habido más interacción de compradores y vendedores, donde parecía que había más compradores, pero se ha desinflado y se ha quedado ahí. Entonces, al final, ha habido una caída. Si os fijáis en el volumen, pues se ve menos cuerpo de la barra del volumen, por eso el color de la vela está en rojo, es decir, está en caída. Por el contrario, la otra vela de la siguiente sesión, pues lo que nos viene a decir es que, teniendo en cuenta que está en verde, cuando digo que está en rojo o en verde, es porque lo normal es que las plataformas lo pongan, aunque lo podéis cambiar, es configurable sin problema, pues un poco para familiarizaros, pues el verde es positivo y el rojo es negativo. Pero vamos, esto es a gusto de cada uno, ¿vale? Entonces, el rojo es cuando, en teoría en este caso, en el ejemplo en el que estamos viendo, es porque ha habido pues, una caída del valor en esa sesión, ¿vale? Y en la otra vela ha habido pues un incremento de valor en esa sesión, donde ha habido más compradores que vendedores, ¿vale? Y se refleja también pues, en su parte de volumen, ¿vale? Pues ahí se ve más cuerpo, es porque ha habido muchísima más interacción entre compradores y vendedores. Entonces, como digo, el volumen en sí no es un indicador como tal, como puede ser el RSI, el MACD, etcétera, etcétera, pero es una fuente de información, porque nos está diciendo cuántos no cuántos, que eso ya se podría entrar a valorar en otra parte, en otro momento, ¿vale? Pero sí me está diciendo que hay mucha más interacción entre compradores y vendedores, ¿vale? Por lo tanto, va a haber muchísimo más movimiento. Y ya si os fijáis, pues obviamente en el cuerpo es un pelín más reducido, más pequeñito que el anterior, pero los puntos máximos y mínimos de la sesión han sido mayores, ¿vale? Entonces, para que os hagáis un poco la idea, os familiaricéis visualmente, ¿vale? Entonces, el volumen es un concepto, en definitiva, que tiene que ver, pues eso, con la cantidad de contratos que se compran y se venden, ¿vale? La interacción, como siempre digo, siempre es interacción entre compradores y vendedores. Da igual si son corporativos, si son empresas, son fondos o si son traders como nosotros o meros especuladores, ¿vale? Bueno, meros. Nosotros también como traders también somos especuladores, en el buen sentido de la palabra. Entonces, nos va a mostrar el número de contratos realizados en un periodo de tiempo concreto. Como he dicho antes, en función de él, pues del frame que ya hemos utilizado, y ahí es una sesión. Tenéis que fijaros en el volumen en términos absolutos, obviamente, no solamente, no es, es decir, no podéis operar, salvo que hagáis scalping, en función de cada sesión. Tenéis que, bueno, pues abrir un poco el target de visión es decir, lo que es la radiografía de lo que ha hecho el mercado en ese día,
o en esa semana, o en esas horas, y así pues también os ayudará a interpretar, porque como habéis visto antes en la imagen que os he enseñado antes, una vela pues tenía un cuerpo y otra vela tenía otro. Por lo tanto, me está diciendo que si pensaba que antes iba en caída y me fío de eso, pues a lo mejor pienso que va a seguir cayendo. Y la otra vela me ha dado el indicio contrario. Entonces, el volumen, como bien digo, aquí menciona en el segundo párrafo, es necesario que se evalúe, que se interprete, que se coja en términos absolutos. Entonces, la cantidad de estos contratos al final son formalizados, entre comillas, en principio. No te va a decir gran cosa. No os va a decir nada. ¿Vale? Siempre es información adicional que vais a tener. El volumen por sí solo no nos dice nada. Igual que cualquier indicador técnico, como puede ser o osciladores, el RSI, el MACD, es decir, que al final, incluso Fibonacci, da igual. Por sí solo no nos dice nada, igual que el precio por sí solo casi nunca nos dice nada. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, que no nos podemos dejar llevar por una cosa en concreto. ¿Vale? Es muy importante, es información relevante, ¿vale? Pero debemos compararla con anteriores y posteriores volúmenes. Posteriores me refiero a lo mejor si estamos viendo un poco cómo va a ir funcionando el mercado y me voy a esperar pues un tiempo prudencial para evaluarlo, ¿vale? Entonces, los contratos equivalen a compras, siempre. Aunque normalmente puede parecer pues eso, algo real, algo obvio, nunca está de mal recordarlo, porque al final siempre hay problemas de interpretación. ¿Vale? Entonces es indispensable que en la línea de recurrir, pues, o el concepto de recurrir al análisis técnico, con base en los gráficos que nos reporta, en este caso la plataforma, sepáis reconocer qué tipo de movimientos se prevén en función pues, de esos movimientos, de esa observación, de lo que interpreto o de lo que interpretáis dentro de las velas. Cómo se forman, cómo se crean, qué movimiento están teniendo, qué profundidad tienen dentro del histograma, ¿vale? Entonces, al final, lo interesante o el objetivo final es que podáis manejaros con el dato del volumen siempre a favor de vuestros intereses, no con especulaciones. Entonces, el volumen es como una herramienta. Más, una información más, es como si me voy al análisis fundamental, donde me está diciendo que los tipos de interés van a subir, o que el petróleo va a bajar, o el gas, etcétera, etcétera. Es información. El volumen es información que me va a permitir, o nos va a permitir, pues, atar cabos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para llegar pues, a una conclusión más real y sobre todo que al final nos dirija hacia lo que nos interesa, que es que veamos o reconozcamos una tendencia y subirnos a ella como si fuese una tabla de surf, ¿vale? Entonces, aquí como ejemplo, perfecto, en ocasiones, pues cuando distingáis esos grandes volúmenes, esas grandes formas o esas columnas enormes, vais a ver que detrás de esa información se encuentra pues las grandes empresas, los fondos de inversión, la banca de inversión gigante, bueno, pues, o incluso en algunos casos, bueno, pues estados también, ¿vale? Entonces, nada, no pasa nada por el retraso. Lo he dicho antes, no hay ningún problema. Como se graba el webinar, la semana que viene lo tendréis todo subido, igual con la información, con la diapositiva y sin problema. Lo que me interesa es que se me escuche bien y sobre todo que podáis ver la información, ¿vale? Para que la tengáis a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos, ¿vale? Entonces, al final, lo que decía, detrás de un movimiento muy brusco, de un movimiento fuerte, de un volumen donde lo vemos en la imagen y se ve pues, una columna grande, detrás siempre, siempre, siempre
va a ver, pues eso, pues la mano, ¿vale? De pues, banca de inversión, fondos de inversión, entidades financieras colectivas y estados como tal también, ¿vale? Porque los estados también se autofinancian con inversión, ¿vale? Entonces, al final es algo que debemos tener en cuenta porque no es para vosotros, en este caso, no es vuestro competidor, porque es que no tenéis nada que hacer, ni ahora ni nunca, porque al final ellos funcionan de otra manera, están en otra liga, ¿vale? Por decirlo así. Entonces vosotros tenéis que competir con vuestros homólogos en todas partes del mundo, donde, bueno, pues al final eso es como si nos sentamos en una mesa gente de Sudáfrica, de China, de Sudamérica, de Estados Unidos, en fin, de España, cada uno de su padre y su madre, sin saber quién sabe más, ¿vale? Y pues bueno, pues adherirnos a esa mesa de negocio, ¿vale? Entonces, al final, el ejemplo más claro en este caso, que de ahí os lo comento, que os va a permitir comprar y vender, pues eso, a los precios que os conviene, ¿vale? Porque eso es lo más importante. Tienen recursos para generar miedo entre los inversores, es el ejemplo de lo que hablamos antes, hacer que se vendan a precios mucho más bajos de lo que realmente, de lo que es la especulación adulterada, por decirlo así, ¿vale? Pero también obviamente lo contrario, es decir, un gran inversor puede hacer que caiga, eso seguramente los que lleve ya tiempo y estéis al tanto bueno, pues de información histórica, habréis visto que bueno, pues hay inversores, por no dar nombres, ¿vale? Pero muy conocidos, ¿vale? Traders muy conocidos también a nivel mundial, que han sido capaces de, bueno, pues de perturbar el mercado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, eh, están en esas condiciones de cara a generar pues, movimientos que a ellos les repercuta a favor y a nosotros en contra, ¿vale? Entonces, las grandes operadoras que se pueden permitir la producción de operaciones de gran volumen, pues al final, como he dicho antes, no son nuestro mercado. ¿Por qué? Porque ellos van a intentar buscar acumular contratos a precios bajos, como es normal, como cualquier gran almacén que va al por mayor a comprar algo, pues va a conseguir a un precio muchísimo más bajo que si voy yo para ir al Mercadona, al Corte Inglés o cualquier, bueno, al final no quería dar nombres, pero al final lo digo. Entonces, para que os hagáis una idea. Entonces, todos tienen, aunque juguemos en el mismo estadio, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que es el mercado libre, por ejemplo, en Forex, que es a nivel mundial, no tiene regulación como tal, ¿vale? Ahí estamos todos, ¿vale? Pero unos juegan con una equipación muchísimo mejor, unas botas de tacos muchísimo más caras, más buenas, no sé, en fin. Y nosotros, pues, menos, ¿vale? Como si jugáramos equipos de primera división contra equipos de tercera, pero en el mismo partido, ¿vale? Entonces, por vuestra parte, tenéis que estar un poco atentos a esa secuela de volumen, es decir, a lo que arrastra esa ola, ¿vale? Es ahí donde nosotros tenemos que estar pendientes, dentro de, bueno, pues lo que nos importa. Es decir, cuando veamos que aparece la tormenta, nosotros tenemos que ser previsores, ¿vale? Y eso y lo que nos va a permitir ser previsores es hacer un análisis previo en condiciones, con todas las herramientas disponibles. El valor del precio, el precio, indicadores técnicos, un buen análisis previo y fundamental, el volumen, las velas japonesas. Es decir, yo os estoy dando información, pero luego al final es cada uno el que tiene que decidir cuál es con el que se siente más a gusto. Algunos utilizaréis todo, otros la mitad, otro una tercera parte, pero es fundamental que os sintáis cómodos con todos. Y luego ya, en función de vuestras necesidades o en función de vuestra situación o en función de, bueno, pues de la comodidad o vuestro trading, pues vayáis eliminando. Como decía en otras ocasiones, el ejemplo más claro es, no se deben, dentro del análisis técnico y a la hora de trabajar en la plataforma, no es en modo imperativo, ¿vale? No os estoy diciendo que lo hagáis, pero
es una soberana tontería tener 4, 5 o 6 indicadores técnicos dentro de la plataforma, porque no funciona así, y os va a marear. Es preferible tener 1 o 2 como mucho, adicional a pues, vuestro volumen, el que pueda, y si se puede, en función del valor, en función del activo o el subyacente, pues la profundidad del mercado, porque no con todos vale, y las velas japonesas, por ejemplo, o luego ya pues lo que es el análisis puro y duro, para ver los movimientos, reconocer el soporte y resistencia, y sobre todo, que es lo que nos interesa, es reconocer la tendencia. Ese es el objetivo, siempre, ¿vale? Es como si surfeamos. Hay que reconocer una buena ola, y que sea una ola buena, grande, porque eso lo que nos quiere decir es que se va a levantar, se va a mantener en el tiempo y va a romper mucho mejor, casi en la orilla. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Buscar, a nosotros, a los traders, buscar una tendencia que sea fuerte, que sea lo suficientemente contundente para que se mantenga en el tiempo. Da igual si hacemos scalping, da igual si hacemos day trading o si somos swing trader, si operamos a medio y largo plazo. Entonces, es fundamental que ese sea nuestro objetivo. Uno de nuestros objetivos. Obviamente, el objetivo final es ganar. Ganar y ganar. Ese es el objetivo final. Pero para llegar a ganar, necesitamos, pues eso, que bueno, pues como se dice vulgarmente, se alineen los astros. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Nosotros tenemos que estar, pues, atentos a las secuelas de volumen que las grandes instituciones inversoras, pues, generan, ¿vale? Y al final siempre, pues, tenemos que estar pendientes de eso, el precio, del soporte y la resistencia relevante, ¿vale? ¿Cómo interpretar un volumen dentro del trading? Pues hay que tener en cuenta los colores del volumen, entender la idea básica del volumen, como hemos estado hablando hasta ahora, conocer cuáles son los agentes que interceden dentro del mercado, tanto grandes como pequeños, es decir, como fondos grandes o banca grande como nosotros, y por favor no me malinterprete cuando digo grande o pequeño, porque al final no se trata de menospreciarnos, sino que hay que ser consecuente y sobre todo realistas, que nosotros, pues bueno, pues se nos puede dar de maravilla, estupendamente bien, genial, con el paso del tiempo, pero nunca jamás tendremos la capacidad de, bueno, pues de comprar y vender como tienen los grandes fondos, la banca, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues como bien se comenta en el punto 4, los soportes y resistencia lo son todo, de cara a localizar una tendencia. Y por ende, el saber en qué momento es el más idóneo para introducir, pues eso, mandar al mercado mi posición. Perdón. Ejemplo de una gráfica cualquiera, ¿vale? Este ejemplo puede ser, podéis sacar tropecientos mil en la red, ¿vale? El volumen se suele representar con dos colores, como he dicho antes, normalmente, porque antes lo he dicho, la configuración es a gusto del consumidor, ¿vale? Pero obviamente, pues como un semáforo, rojo parar, verde acelerar. Pues aquí igual, rojo caída, verde subida. Por matizar, y tampoco obviamente para que no sea algo negativo, no por estar en caída un valor nos va a perjudicar al trader. ¿Por qué? Porque supongo que lo sepa bien, y si no, pues lo digo. Podemos ir en corto, que es ir a favor de una caída, ¿vale? Entonces, obviamente es algo que se tiene que saber controlar, pero que no porque esté en rojo o en verde va a ser pernicioso, es decir, va a ser negativo para poder operar, ¿vale? Que yo puedo pensar que el mercado va a caer, ¿vale?
decir, que el mercado va a estar en rojo, pues oye, si me doy cuenta, si he hecho un buen balance, una buena evaluación, un buen análisis, he valorado el volumen de contratos que se están comprando y vendiendo, veo la profundidad del mercado, etcétera, etcétera, y creo que va a haber una caída profunda, es decir, que se va a mantener en el tiempo, pues oye, voy a meter una posición en corto, pensando en que durante el tiempo que caiga, porque el volumen me lo está diciendo, porque el indicador técnico me lo está diciendo, porque el soporte y resistencia me lo está diciendo, que se van rompiendo cada vez más, los mínimos van cayendo, es decir, se van alineando los astros, pues digo, oye, pues voy en corto. El tiempo que yo estime oportuno en función del análisis que haya hecho, no es para estar todo el santo día o toda la santa semana, todo el santo mes en corto, pensando en que va a seguir cayendo, no. ¿Vale? Entonces, con mi stop loss y mi take profit, mis topes, entre comillas, mis topes de pérdidas y de ganancias, sobre todo el de pérdidas siempre, bien colocado, habiendo evaluado previamente los pips que voy a meter, habiendo evaluado, como bien siempre digo en todos los webinars, con mi agenda de trading, mi tope máximo de pérdidas y mi tope máximo de ganancias, pues oye, ¡pum! Mi operación en corto y saco beneficio. Entonces, al final se me ha ido un poco, pero lo que quería decir es eso, que no por estar en pérdidas o en ganancias en el gráfico es síntoma de que ya voy a perder o que no puedo aprovecharme de eso. Entonces, al final, dentro de la estructura del volumen, pues eso, aplicáis abajo, que es donde normalmente, digo normalmente porque no recuerdo si hay alguna plataforma de trading donde el volumen esté en la parte superior de la pantalla. Sí puede estar dentro de la misma gráfica del movimiento del precio, ¿vale? Aquí lo veis abajo, pero puede estar en la plantilla donde están las velas japonesas, puede estar ahí incluido, ¿vale? Se puede poner, se puede configurar así, pero sobre todo abajo. Entonces aquí en verde es donde más compradores que vendedores ha habido, por decirlo de alguna manera, es donde el valor de ese activo ha ido increciendo, ¿vale? Y los que están en rojo es donde al final pues ha habido más fuerza en la caída, ¿vale? Pero sobre todo eso, rojo o verde. Pero luego, insisto, vosotros podéis configurarlo como queráis, ¿vale? Perfecto. Erróneamente le suele suceder, sobre todo al principio, ¿vale? A inversores o traders que están empezando, que el volumen verde es el volumen comprador y el volumen rojo es el volumen vendedor. No, porque en cada sesión hay compradores y vendedores. El que se quede con un color o con otro no depende, es decir, no implica que sean todos vendedores o todos compradores, ¿vale? Pues al final es compra-vendedor. Entonces, el que esté de un color o de otro es porque la plataforma en sí lo ha configurado de esa manera para que al final nos ayude a interpretar esa posible tendencia que pueda haber, ¿vale? Entonces, la justificación de esa dualidad de colores suele ser de estas dos, ¿vale? Pues un poco confuso, ¿vale? Como bien comento aquí, pero siempre, como he dicho antes, justo hace medio minuto, varía en función de la plataforma, ¿vale? Entonces, para que sea más cómodo, como he dicho, pues al final cada barra va asociada a una vela y siendo el color de la vela, bueno, pues el color de su barra de volumen, ¿vale? En función de la posición relativa de los cierres, cierre, es decir, apertura de la sesión y cierre de la sesión, ¿vale? Entonces eso, eso se refleja en la vela actual en ese momento, ¿vale? Y justo debajo, pues la columna, ¿vale? Pues, del volumen, ¿vale? Entonces al final no se trata de
buscar una explicación que puede influir en el resultado final, si no es esa, sencilla, ¿vale? Es algo que se ha creado así y al final cada persona, cada trader, pues bueno, la usa a su gusto, ¿vale? Pero lo que sí tenéis que tener claro es eso, que si lo veis en verde o lo veis en rojo, es porque ese color ha sido resultado de la interacción que ha habido en la compra y venta de esa sesión, ¿vale? Pero hay compradores y hay vendedores. Nunca va a ser porque todo sea comprador y en el caso contrario todo sea vendedor, ¿vale? La idea básica del volumen. Bueno, pues al final, como bien decíamos al principio, el volumen mide el nivel de actividad de cualquier mercado, ¿vale? Entendiéndose por la participación sobre cualquier activo, da igual el que sea, ¿vale? Da igual el que sea. Es decir, es la actividad que hay sobre cualquier activo. Entonces, un volumen alto representa mucha actividad, lo que al final va familiarizándose, perdón, va asociándose a el interés que hay en el mercado sobre ese valor en cuestión. ¿Vale? Volumen alto, mucho interés. Volumen bajo, poco interés, muy poco interés o casi nulo interés. ¿Por qué digo bajo, muy poco o nulo? Pues porque habrá casos en los que, por ejemplo, en Forex o en acciones también, donde es tan ínfima la interacción, es decir, no hay mucha interacción, no hay apenas interés, ¿vale? Que, bueno, pues apenas hay movimiento, no hay fluctuación, ¿vale? Entonces, el volumen absoluto, el número concreto, normalmente es un dato relevante como tal, porque no nos interesa tampoco saberlo, ¿vale? Es decir, no nos interesa saber cuántos contratos se han negociado en esa sesión. No nos interesa, no nos va a repercutir en nuestra... Es decir, me refiero que no nos va a revolucionar nuestra intención, ¿vale? Ventajas y desventajas del volumen, ¿vale? Bueno, pues una de las ventajas, que hay varias y muy buenas, sobre todo importantes, es que se puede emplear, pues eso, como decía al principio, para medir acciones, bonos, opciones, futuro, warrants, materias primas o commodities, como la queréis llamar, forex o divisas, como lo queréis llamar, ¿vale? Entonces, al final, es muy importante que tengáis en cuenta que se puede utilizar como información para todos estos. Al final, el volumen se usa con mayor frecuencia dentro del trading con acciones, donde al final, bueno, pues se indica el número de acciones que se están interviniendo, ¿vale? En ese momento. Se están compra y venta. Ofrece una dimensión adicional, es decir, información adicional, con la única intención de saber cuándo es el mejor momento de mandar una operación a mercado, ¿vale? Entonces, al final, insisto, es información adicional, que cuando se examina el historial de cada precio de un activo, da igual el que sea, bueno, pues nos va a permitir, bueno, pues, hacer un análisis técnico del mercado muchísimo más completo. Nos va a ayudar a determinar, pues, esa fuerza relativa que tiene, ¿vale? Ese carácter del mercado que va a tener de cara bueno, pues a la tendencia que pueda tener y sobre todo al movimiento del precio, que es el que nos interesa en definitiva a todos también, ¿vale? Entonces, un movimiento de precios que viene acompañado siempre de un aumento proporcional del volumen, ¿vale? Insisto, va de la mano con el volumen. A mayor volumen, ¿vale? Mayor movimiento. Si no hay mucho volumen, la línea de la gráfica la vais a ver pues con muy poco zigzagueo, muy poca curvatura, ¿vale? Lo vais a ver como si fuese una cuesta que sube un poco y que baja. Si utilizáramos líneas, da igual si utilizamos líneas, utilizamos velas japonesas o no, al final la línea imaginaria que se interpreta pues influirá, ¿vale? Ese desnivel en función del volumen que haya, ¿vale? Desventajas, bueno, pues que cada mercado o valor pues va a monitorizar su propio volumen,
va a distribuir esos datos entre los inversores. ¿Y cuál es el problema? Que a nosotros nos llega, pues, lo que nos llega, ¿vale? De aquí, en este punto, para que lo tengáis en cuenta, es fundamental que trabajéis con un broker que sea pulcro en el buen sentido, es decir, que tenga muy buenas reseñas, que tenga un buen ratio bueno, pues de no problemas, por decirlo así, de que las reseñas que tengan te convenzan, no tenga problemas con, pues que si te cobran mucho spread, muchos swaps, que vaya lento, que encuentres cosas raras dentro del movimiento, es decir, que te dé todas las herramientas posibles y sobre todo que esté regulado. Esté regulado en el país donde vayáis a operar o en este caso si vais a operar, por ejemplo, aquí en España con un broker australiano, pues oye, que esté regulado, ¿vale? Aquí en España por la CNMV, por ejemplo, pero hay muchos brokers que están regulados, si están ubicados también en distintos países, al final se regulan, ¿vale? Por la entidad reguladora también de cada país. Entonces, es fundamental que tengáis en cuenta eso porque, os insisto, cada mercado, ¿vale? Monitorizará su propio volumen. Es como si ellos crearan una especie de microclima dentro del movimiento que vayan a hacer, ¿vale? Y va a distribuir esa información. Es como si tuviera unos microsegundos de información antes que nosotros, ¿vale? Entonces esos informes sobre el volumen normalmente nos llegan pues, un tiempo, una hora, media hora, 3/4 aproximadamente, dependiendo del broker, ¿vale? Pero bueno, son estimaciones. Entonces, al final los inversores quieren obtener esas cifras precisas. ¿Para qué? Pues obviamente por lo lógico, para poder tomar una buena decisión. Entonces, existen otros modos con los que los inversores pues también pueden determinar qué tipo de volumen es, el volumen del mercado, cómo el volumen o no, en función de la cantidad, pues nos puede perjudicar. En fin, son desventajas que al principio vosotros no os va a interesar porque no vais a ser capaces de interpretarlo, pero sí conforme vayáis pasando el tiempo y ya ganéis en empaque, tengáis más experiencia, os vais a dar cuenta. De hecho, os vais a dar cuenta cuando tengáis, y quiero que hagáis la prueba, cuando llegue el momento en el que seáis capaces de abrir vuestra cuenta real, con dinero real, ¿vale? Tengáis, por un lado, vuestra cuenta demo, ¿vale? Y por otro lado, vuestra cuenta real, con la misma gráfica, con el mismo, da igual, con el mismo activo. Para de divisas, acciones, materias primas, lo que sea. Pero, por ejemplo, probar sobre todo con Forex, que es donde más especulación hay y fluctúa todo a un ritmo muchísimo más pletórico. Entonces vais a poder ver la diferencia. Es pequeñita, pero lo vais a ver, ¿vale? Lo vais a ver. Pues esa diferencia entre la demo y el real es lo que realmente pasa entre vuestro real o nuestro real y el real de cada mercado, por decirlo así, ¿vale? ¿Cómo usarlo correctamente? Bueno, muy mal lo tenéis que hacer para usarlo, muy mal me refiero en el buen sentido, porque al final es sencillo de más o menos interpretar. Insisto, el volumen por sí solo no, y lo repito una y otra vez, el volumen por sí solo no nos dice nada, no debe de ser el dedo ejecutor, ¿vale? Es información adicional que sumándola a todo lo demás que previamente hemos hecho en nuestro análisis técnico o en nuestro análisis previo, ¿vale? Nos va a permitir tomar una decisión, ¿vale? Entonces, por eso digo que usarlo de manera correcta
en mayor o menor medida lo vais a hacer rápido, ¿vale? Entonces, el volumen nos desvela la mano de operadores institucionales y, por ende, nos permite saber si están comprando o vendiendo, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis que tener claro porque no siempre, pero bueno, los traders que mueven el mercado nos permiten, bueno, pues operar un poco de la mano, ¿vale? En esa misma dirección, que es lo que he dicho antes. Seguir la estela pues, de esa ola, de lo que genera, el ruido que genera pues, las grandes instituciones, y nosotros, bueno, pues, por decirlo de una manera, las sobras, pues no las comemos porque las sobras, en el buen sentido, es mucho dinero para nosotros, para todos nosotros, ¿vale? Entonces, el volumen nos da información de lo que está pasando, de lo que suele pasar o lo que aparentemente está pasando. Están entrando largos los profesionales. Si esto es así, pues el mercado irá al alza, antes o después. Esto es así, ¿vale? ¿Están vendiendo? Si venden, el mercado dejará de moverse al alza. 2 más 2 son 4, ¿vale? ¿Podemos operar sin la información del volumen? Sí, prácticamente. Por eso digo que es información. No es que sea necesaria y bajo ningún concepto la dejéis fuera. No. ¿Ayuda? Sí. Si se sabe utilizar, aún más. ¿Vale? Entonces, hay otros elementos de los que bien podemos hablar que también apoyan pues, esa toma de decisión. Al final, bueno, pues nos va a permitir pues, hacer lo que queremos. ¿Quiero operar sin la información de volumen? No, no quiero porque es tan evidente, pues como he dicho antes, que al final nos va a permitir ayudar a leer la dirección del mercado. ¿Vale? Entonces, insisto en este párrafo. ¿Es fundamental, indispensable, como requisito, operar con la información del volumen? No, no es, me refiero, no es que sea, oye, que es que sin ella no puedo hacer nada, no, pero es recomendable, muy recomendable, ¿vale? Parte importante, ¿vale? Luego, por matizar o por puntualizar aquí, antes de empezar con, o seguir y empezar con la profundidad del mercado, cuando empecemos finales de mayo, junio, con el trading en vivo, que veremos que va a ser genial, por eso toda la información esta que nos va a venir fantástico, porque luego va a ser más fácil entender qué es lo que estoy haciendo o por qué tomo ciertas decisiones dentro del rato que estemos operando, ¿vale? En tiempo real y con dinero real, ¿vale? Pues veremos todo, paso a paso, el análisis técnico previo. Si por lo que sea no nos diese tiempo, ¿vale? Pues oye, a lo mejor hago, como va a haber varias sesiones de trading, no solamente va a ser una semana, pues a lo mejor en un caso, pues digo, oye, yo ya he adelantado el análisis técnico, lo explico más o menos rápido, ¿vale? Para que lo veáis, pero sobre todo lo que yo quiero es que con toda esta información que veáis, ¿vale? Que está recabada para que tampoco os maree mucho, pero luego vosotros en casa pues podáis hacerla a vuestro gusto, la información que queráis, si queráis ampliarla alguna en concreto la ampliáis y la que no. Entonces, es fundamental que luego ya, cuando lo veamos con el trading en vivo, os veáis de lo que hablo con el volumen, ¿vale? Cómo se interpreta el volumen, cómo afecta a esas posibles decisiones, cómo afecta también al resto de indicadores que estoy viendo, ¿vale? Pero está muy chulo, de verdad. Es información que parece que pasa de largo, pero oye, nos va a venir muy bien, os va a ir muy bien, ¿vale? Y si sois constantes, seguro que lo sois, os va a ir genial, ¿vale? Entonces, vale, nos queda poquito. En la profundidad del mercado. Hay trade, es decir, existe aquí una controversia, por puntualizar un poco, porque no todos los traders lo utilizan. A mí sí me gusta. Yo al principio no le he prestado mucha atención, hasta que empecé a ir a algún seminario donde pues hablaba un poco más también de una de las herramientas que tenían pues, las plataformas y demás, y al final esto es un dato más, es información más como la del volumen.
pero a mí me fascina. Y si se sabe utilizar también, pues mejor que mejor, ¿vale? Todo suma, amigos, si se hace bien, ¿vale? Insisto, la información en exceso no ayuda. Es preferible ser conciso en las herramientas que uséis para operar, ¿vale? Y os centréis más en el precio y en todo lo que pueda hacer que el precio sea susceptible de subir o bajar, ¿vale? Al final tenéis que enfocaros en qué es o quién es lo que hace que el precio se mueva hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Cuando ya sepa qué es lo que afecta al precio, podré saber qué hace que suba y qué hace que baje. Y sobre eso ya, pues oye, he resumido así en la mínima expresión. ¿Qué es lo que afecta al precio para que suba o baje? ¿Vale? Pues saberlo, una vez que se sepa, para pues subirte al carro. Pues oye, ya cuando yo sé que esto es lo que le está influyendo y cuando pasa esto sube y cuando pasa esto baja, o cuando pasa esto suele suceder lo mismo o casi siempre, pues oye, yo voy a estar ahí. Ese es el resultado final de todo. Hay muchísima grandilocuencia con información, con formación, con herramientas. Todo se resume en saber qué es lo que hace que el mercado suba o baje y saber cuándo lo hacen, ¿vale? Y eso es cíclico, siempre pasa, siempre ha pasado, no es algo que yo lo diga, siempre ha pasado, es cíclico, por lo tanto, hay algo que actúa sobre el precio que haga que en un momento dado se repita la historia, sube o baja. Por lo tanto, vamos a intentar, con todo esto, con toda la información que vais viendo, con el trabajo diario que hagáis y con la práctica, pues llegar a reconocer eso, que es lo que nos importa, reconocer qué es lo que hace que el mercado suba o baje y sobre todo que suba y se mantenga en el tiempo, que es lo que interesa de verdad, es decir, esa tendencia, y que baje y se mantenga en el tiempo. Porque subir y bajar va a subir y bajar todos los días, todos los minutos, todas las horas, entonces no se trata de saber cuándo sube, cuándo baja, sino cuándo sube y se mantiene, y cuándo baja y se mantiene. ¿Vale? Y luego ya yo decidiré si se mantiene un minuto, 15 minutos, una hora o un día, en función de si hago scalping, day trading o swing trading, ¿vale? Pero bueno, vale, que me, que me voy. La profundidad del mercado, pues eso. No tiene, como bien comento en el párrafo, no tiene nada de misterioso, ¿vale? Es más que otra cosa, es una obviedad, un concepto bastante cotidiano, sobre todo entre todo aquello que se mueve en el corto plazo o en el cortoplacismo. Profundidad del mercado, la hija, entre comillas, del bid y el as, ¿vale? El bid y el as lo vais a ver, obviamente, en el gráfico, en la plataforma, donde está, por decirlo vulgarmente, el clic de comprar y el clic de vender, ¿vale? Entonces, no debemos entrar a definir por el momento qué es la profundidad del mercado sin referirnos antes al, vamos, lo que se podría denominar sus progenitores, en concreto el bid y el as, ¿vale? En un sentido metafórico, ¿vale? El precio de compra o el as, el precio de venta, ¿vale? Es decir, a qué precio me lo están intentando vender o a qué precio lo estoy intentando yo comprar, ¿vale? Que parece sencillo de decir, pero puede dar a confusión. Entonces, el bid, ¿vale? O precio de compra es el máximo precio al que los inversores están dispuestos a comprar. Es como si yo digo, vale, yo tengo aquí 100 dólares o 100 euros. Este es mi máximo. Vengo a comprar, yo qué sé, una entrada para ver el fútbol o el béisbol o el baloncesto, lo que sea, en la reventa. Tengo 100 euros o 100 dólares. Esto es lo máximo que tengo para gastarme. Este es mi bid, por decirlo así, ¿vale? Entonces, el precio máximo que el inversor, el trader, el especulador, etc., etc., está dispuesto a comprar, a pagar por ese valor. Y el as es el mínimo al que los inversores están dispuestos a vender, ¿vale? Es la contraparte. Es decir, yo que estoy pendiente de comprar una entrada y tú que estás pendiente de vender tu entrada, pues tú como vendedor, ¿vale?
está dispuesto a vender, a bajar, por decirlo así, al tope, ¿vale? Es decir, es como diciendo, oye, yo tengo mi límite, no me puedo gastar más de 100 porque no puedo, ni puedo ni quiero, ¿vale? Y el vendedor pues te dice lo mismo, mira, yo ya puedo asumir ciertas pérdidas, pero más de esto no, ¿vale? Pues ahí está un poco el concepto del bid y el ask, ¿vale? A ver, la cantidad de vendedores y compradores, oferta y demanda. Creo que esos conceptos son bastante sencillos, por eso decía al principio que es más evidente que lo que parece, ¿vale? Que se encuentra, bueno, pues en cualquier determinado activo, ¿vale? En los diferentes niveles de precio, ¿vale? Es como si fuesen plantas de un edificio, ¿vale? ¿Vale? Pues en la primera planta están los que tienen un tope máximo de $100 o 100 euros y es decir, de máximo de compra y un mínimo de 20 o de 30 el máximo de venta, ¿vale? Pues ahí van subiendo de la planta, pues va subiendo, va incrementándose esos niveles, ¿vale? Este es mi máximo para comprar y este es mi mínimo para vender, ¿vale? En cualquier precio de activo, que os imaginéis. Para que pueda existir, pues eso, una cotización, basta con que se encuentre un vendedor y un comprador, ¿vale? Alguien que quiera vender contra alguien que esté dispuesto a comprar, ¿vale? Entonces, si esto sucede, sería un problema, si no existiera, pero obviamente no es el caso, ya que estaríamos ante, bueno, un mercado muy poco líquido. ¿Qué es lo que he dicho antes? Un par de divisas que no tengan muchísima interacción o una acción de una empresa que sea ridícula, donde la línea pues apenas tiene movimiento, pues eso no nos interesa. Ahí apenas va a haber profundidad del mercado. Entonces, por el contrario, entramos a un mercado en el que en el lado de la compra, en cualquier precio, estuviera pues esperando, es decir, haya más demanda que oferta, ¿vale? De ahí que se suban los precios. Es decir, ¿por qué se suben los precios? Porque hay mucha gente comprando y pocas cosas que se están intentando vender. Es decir, es una novia o un novio para muchos pretendientes. Entonces, al final es un poco el ejemplo vago, pero vale, para que os hagáis una idea. Entonces, en este caso, sí estamos ante un mercado muy líquido. Hay mucho volumen. Un ejemplo de esto, pues en el gráfico, o sea, en el cuerpo de una vela sería mucho más esbelta, muchísimo más, con muchísimo más cuerpo. En el cuerpo de la columna donde viene el volumen, pues sería también muchísimo mayor. Entonces, al final, todo suma, al final, una cosa crea la otra, entre comillas, ¿vale? Entonces, que haya mucho volumen hace que esta información posterior genere esta, y así va de la mano, ¿vale? Entre el bid y el ask, bueno, pues hay una diferencia de precio, que llamamos el spread, ¿vale? Eso es lo que nos cobra el broker, ¿vale? La diferencia, y aquí lo vais a ver también en la plataforma, donde se ve, pues, la diferencia de, bueno, pues el precio, ¿vale? Entre el bid y el ask hay una pequeñita diferencia, bueno, pues donde se ve el spread, que es lo que nos va a cobrar el broker, ¿vale? Entonces, bueno, eso tener en cuenta, que si no ya me he puesto a hablar y se me ha ido como siempre. Es importante tener en cuenta el diferencial, porque está bastante extendida la creencia de que se puede realizar, pues es un movimiento compra-venta instantánea sin pérdida. Falso. En el momento en el que accedes al mercado, ya estás perdiendo el spread. Es decir, cuando ya le das al clic que suena en el ratón o en tu ordenador y mandas tu operación al mercado, ya empiezas con menos dinero del que en teoría apuestas, por decirlo de alguna manera. Es decir, tú mandas 10 al mercado, pero cuando se ha abierto la posición estás en 9,92 o 9,88, porque ya se te ha restado el spread que el broker siempre o el banco siempre va a cobrar. Ganes o pierdas, siempre te va a cobrar por operación, ¿vale? Incluso en algunos casos hay brokers, por eso digo que tengáis cuidado, donde te cobran por mandar la operación a mercado y rescatarla, es decir, cerrar la posición, ¿vale?
Y chicos y chicas, lamentándolo mucho, no me da tiempo. Por ejemplo, bueno, yo vemos esto, ya me regaña, luego ya hablaré con los compañeros. Profundidad del mercado. Este es lo que vais a ver en la plataforma, ¿vale? Del broker, donde, bueno, pues se ve la diferencia. Títulos de compra, títulos de venta. El bid y el ask, ¿vale? Mejor precio de venta en rojo, mejor precio de venta en verde. Aquí igual, ¿vale? No quiere decir que por el color sea, entonces, pero lo que quiero decir es que si os fijáis en por qué están en una columna más abajo y en otra más arriba, es porque al final el precio está en 10, lo he dicho antes. Para empezar, el precio está en 10, o 10.000. Nadie compra en 10. Vamos a bajar a 9.999. Nadie compra en 9.999. Bajamos a 98 y así. Es un ejemplo, ¿vale? Hasta que llegue alguien que diga, hay alguien o 296 opciones de compra de títulos que empiecen por 9.995. Y así. Es un poco esa guerra entre la parte verde con la parte roja, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el volumen, cuanto mayor interacción haya, más arriba estarán los títulos de compra, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estarán más dispuestos a pagar el precio que sea, entre comillas, necesario, ¿vale? Y ahora sí, me tengo que ir. Me regaña. Como vamos a hablar de esto también en otra parte del webinar, que creo que es la vela japonesa, también hablaremos un poco de la profundidad del mercado porque tiene su parte de correlación, ¿vale? Insisto, indagar un poco más en la profundidad del mercado porque a mí me gusta mucho y si lo sabéis utilizar no es complicado, ¿vale? Y os va a ayudar a conocer un poco las entrañas de ese volumen de compra, ¿vale? Y nada, nos vemos la semana que viene. Espero que disfrutéis el fin de semana. Muchísimas gracias una semana más por estar aquí con todos. Si luego surge cualquier tipo de duda o consulta, mandadla al correo electrónico. La semana que viene tendréis el completo, incluso creo que son las 3, 4 diapositivas que no me ha dado tiempo, también la tendréis ahí, ¿vale? Y nada, que espero que estéis todos bien y de nuevo muchísimas gracias, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Gracias.